pero lo que está claro es que estamos ante las puertas de una nueva realidad, que es algo completamente diseñado. Es decir, el mundo al que vamos es fruto de una ingeniería social perfectamente planificada y perfectamente implantada. Procesos por los cuales se puede desestabilizar una nación, que es desestabilización, desmoralización, crisis y normalización, estamos viviendo perfectamente esas etapas. Hemos tenido una desestabilización, ahora estamos en la fase de desmoralización, que es volver a las naciones contra sí mismas, la endofobia, el odio a nuestra cultura cristiana, el odio a la misma biología, la misma realidad biológica hombre y mujer, para hacer que la población esté completamente confundida y que sea mucho más fácil guiarlas a un nuevo punto, es la mentalidad de rebaño. Agenda Global 2030, o la Agenda del siglo XXI, que no es otra cosa que implantar una serie nueva de valores, precisamente desde esa descodificación. Ecología o esta nueva religión medioambiental, todo eso es lo mismo. Son políticas de Estado que nos lo venden para el gran público con un marketing político para que la gente lo acepte. Porque, por ejemplo, si entendemos ahora las políticas medioambientales como, digamos, obviamente necesarias para todos los gobiernos, dentro de esas políticas medioambientales están reducir la población, la eutanasia para destruirla, desestabilizar las naciones, confundir a la población en la educación. En fin, hay que empezar a pensar que las políticas que tenemos hoy en día no son lo que parecen, sino que son el resultado de un proyecto, de una implantación a nivel global, con el objetivo precisamente de desestabilizarnos para poder tener el control completo sobre nosotros. Pero no solo hablo de control, digamos, policial, sino control de lo que se consume, de lo que se piensa, de lo que se educa, de lo que se ve. El enemigo a abatir por esta élite supranacional o globalista no es otra cosa que el ser humano. Es decir, hay un desprecio absoluto por parte de las élites por el ser humano corriente, no solo en las élites supranacionales, también las tenemos en las élites nacionales. Y obviamente para destruir a esa parte de la población, no en el sentido físico, sino en el sentido psicológico, hay que atacar obviamente sus creencias, sus bases morales. El control económico y los préstamos sirven para el chantaje económico de las naciones. Hay muchísimas naciones africanas que se han quejado precisamente del chantaje económico, de dinero supuestamente de ayudas al desarrollo, siempre dependiendo de cuestiones como, por ejemplo, la implantación del aborto, la implantación de la ideología de género, de educación sexual temprana para los niños, etcétera, etcétera. Y si no hubiera sido por la OMS, en este caso por Tedros Adhanom, no se hubiera creado o no se hubiera llamado un confinamiento mundial. Primera vez en la historia que los ciudadanos de este planeta hemos visto cómo en todas las naciones se seguían los mismos pasos. Es decir, nada ha conseguido antes que realmente hubiera una coordinación nunca antes vista a nivel global. Coordinación que, aunque a nosotros nos parezca mucha, en general ha sido como muy sospechoso, por así decirlo, no sigue siendo suficiente para esta élite. Según ellos, los retos que nos plantean las pandemias del futuro, eso supera por muchísimo la capacidad gestora de los estados independientes entre sí. Es decir, que como no hemos sabido gestionar el coronavirus, es necesario que cedamos más nuestra soberanía a estos entes supranacionales, que ellos saben sí realmente lo que nosotros tenemos que hacer. Llevarnos a ese buen camino, a guiarnos como si fueran un dios, porque nosotros como ciudadanos comunes somos demasiado estúpidos para valernos por nosotros mismos. Porque antes sí se podía hablar de muchas cosas. El problema es que los que son realmente poderosos, los que controlan las cosas, se han dado cuenta de que si dejamos que libremente ciertas ideas circulen, no las suyas, en cuanto a debate, esas ideas ganan o se han demostrado que tienen más peso que otras. Y por ejemplo, con el tema del aborto, ya no hay argumentos científicos médicos, ahora son argumentos puramente sentimentales, ¿no? El derecho de la mujer a elegir sobre su propio cuerpo, porque por eso saben que los argumentos médicos no pueden vencerlos. Se censura completamente a aquel que intenta hacer una crítica constructiva o negativa de lo que sea, pero hacer una crítica para avisar de qué está ocurriendo en los sistemas de masas. Si no te muestran, no existes para la gran parte de la población. Y eso es lo que se trata. Es decir, se trata de omitir, de facto, cualquier tipo de persona, cualquier tipo de discurso que pueda poner en peligro los pilares bajo los que sustentan este nuevo poder. Tienen miedo a lo que pueda ocurrir. Porque cuando ha ocurrido que algunas personas han ido a ciertos debates a exponer ciertas ideas, la gente se da cuenta de que hay otra línea de pensar diferente a la que tenían en mente. Y por lo tanto hay otra forma de racionar las cosas. En la página del Foro Económico Mundial tienen perfectamente diseñado cuál va a ser el nuevo mundo. Porque si tocamos todos los puntos, la salud, la educación, la ciencia, todo eso les va a permitir guiar, digamos, todo de forma paralela, todo hacia un mismo punto.
Aunque en la realidad obviamente sabemos que hay gobiernos nacionales, en la práctica gran parte de estos gobiernos nacionales para nada están trabajando para el bien de sus naciones, sino que trabajan precisamente para los intereses de estos globalistas. Se está creando eso que se llama nuevo orden mundial, aunque es muy sencillo definirlo. El nuevo orden mundial no es otra cosa que la implantación de un poder supranacional, basándose precisamente en esas organizaciones supranacionales que están creadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en concreto a raíz de los pactos de Bretton Woods, año 44. Tenemos la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la ONU misma y todas sus subdivisiones. Y lo que está claro que busca es implantar una nueva humanidad, un único mundo, con un único gobierno, con una única religión, un único sistema económico